¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Les envío un saludo. El día de hoy trataremos sobre las instituciones económicas de la colonia. Ya en otro video hemos observado las instituciones políticas, cómo se distribuían jerárquicamente las funciones en materia del poder. Ahora lo observaremos en materia de las actividades que tienen que ver con la economía. El día de ayer observábamos el panorama general de la economía en Nueva España y concluíamos que la economía de la colonia había sido muy importante para el Imperio Español porque le proveía de recursos. Bueno, vamos a observar cómo administraban dichos recursos los monarcas españoles. Insistir nuevamente, ellos eran la máxima autoridad política en la colonia y a ellos les preocupaba cómo administrar su reino, porque de ello dependía las ganancias que obtendrían. Esas ganancias, como habíamos visto, les servían para mantenerse hegemónicamente en Europa. Y por lo tanto, realizan este sistema de instituciones económicas en la colonia que se dedican a lo siguiente: recaudar, administrar y controlar las actividades económicas del reino. ¿Qué quiere decir esto? Por recaudar quiere decir obtener los impuestos que cobran por actividad. Administrar se refiere a cómo van a distribuir estos ingresos, de dónde los obtienen y hacia dónde los van a dirigir. Y por último, controlar quiere decir mantener la total autoridad del reino respecto a las actividades económicas, o sea, no permitir que otros estados, otros imperios menoscaben sus actividades económicas o intercedan o incluso bloqueen el comercio. Una de las instituciones más importantes era la Contaduría Mayor del Consejo de Indias. Recordemos que el Consejo de Indias asesoraba en diversas materias al rey, pues una de esas materias era la económica, y este consejo también tenía la facultad de contabilizar las ganancias de sus colonias. Era la que supervisaba todas las ganancias. Por su parte, encontramos la Casa de Contratación de Sevilla, que ya hemos visto, y ahora también la Casa de Contratación de La Coruña. La de Sevilla mantenía influencia en las Indias occidentales, o sea, América, y la de La Coruña en las regiones de Asia. ¿A qué se dedicaban? Pues a controlar el comercio a través de los mares del Imperio Español. Solamente tú podías traficar recursos, obtener permisos, si pagabas derecho a estas casas de contratación. De otra manera no podías pasar mercancía ni traficarla. Solamente con la facultad de estas casas podías realizarlo. Y obviamente tenías que pagar un impuesto. Ahora, debajo de la Contaduría Mayor del Consejo de Indias, que era que contabilizaba todas las ganancias del reino, se encontraban los tribunales de cuenta de México, Lima y Bogotá. Vamos a observar por qué. Estos tribunales eran como sucursales de ese Consejo de Indias en materia económica. Uno estaba en donde observamos verde, que es el de México, el otro en la parte de amarillo, que era el Tribunal de Colombia, y otro el de Perú, que es el que encontramos de color durazno. ¿Qué era esto? Pues insisto, eran como sucursales de la Contaduría Mayor del Consejo de Indias, ya que el Consejo de Indias se encontraba en España, y por lo tanto, para facilitar el trabajo, creaba estos tribunales que dominaban y se distribuían los territorios coloniales en América, lo cual facilitaba la contabilización de impuestos, de ganancias. Y estos tribunales, ya que contabilizaban las ganancias, le enviaban al tribunal y a la Contaduría Mayor del Consejo de Indias pues toda la supervisión, y esta lo que hacía era rectificar que estuviera bien. Ahora, debajo de los tribunales se encontraban las cajas reales de Hacienda. Hay que mencionar que cuando los conquistadores se aventuran a
a la exploración de América, el rey tenía bastantes previsiones y envió junto con ellos a oficiales del reino, es decir, personajes que se encargarían de supervisar los gastos de estos exploradores. Estos sujetos no eran leales a Hernán Cortés, por ejemplo, sino al rey, por eso eran pagados. Y ya cuando se instaura el virreinato, ya que hay una administración más formal, ahora sí, estos oficiales se convierten en integrantes de las cajas reales. Las cajas reales tenían pues facultades en esos territorios de colores, es decir, se encargaban de conseguir los impuestos, cobrarlos en dichos territorios y contabilizaban también las ganancias. Ahora, ¿de dónde provenían los impuestos? Primero, pues una de las fuentes más importantes era el tributo que tenían que pagar los indígenas a sus señores, sobre todo a partir del sistema de encomiendas. El siguiente origen eran las posesiones y privilegios. Para que lo entiendan mejor, coloqué el de las minas. ¿Por qué? Como el territorio conquistado era del rey nada más, o sea, territorio del reino, del monarca, solamente tú podías explotar el territorio si el rey te daba permiso. Y en este caso de las minas, cuando tú sacabas el oro, la plata, tenías que reportar cuánto habías obtenido en metales preciosos y de esas ganancias darle un impuesto al monarca. 3. La actividad comercial en los puertos. Estos eran unos impuestos muy importantes, ya que el comercio entre Nueva España y España solamente se realizaba a través del mar. Por lo tanto, los puertos eran signo de poder económico y a partir de ahí se importaba y se exportaba y por lo tanto para realizarlo tenías que pagar impuestos. El cuarto origen es a través de los bienes y cargos públicos. Por una parte, el imperio te cobraba por los servicios que te daba, que esto está más asociado a lo que hoy conocemos cuando pagamos por la vivienda, por los servicios de agua, por los servicios de luz. De alguna manera, así podemos asociar el origen de los impuestos en el número 4 y también por los cargos públicos. Ya que vimos el origen de los impuestos, ahora, ¿a dónde se dirigían? Bueno, en primer lugar, todas las ganancias, todos los impuestos, primero tenían que solventar los gastos de administración, es decir, pagar a los funcionarios, realizar obras públicas, realizar infraestructura. A eso se dedicaba en primer lugar el gasto. Ya que habían gastado en eso, ahora lo sobrante se destinaba a apoyar a otras colonias del imperio, sobre todo en materia de seguridad, ya que recordemos que muchas colonias estaban amenazadas, muchos terrenos amenazados por los piratas, sobre todo los puertos. Entonces con los impuestos se creaban armadas que combatían a los piratas y evitaban que se llevaran las riquezas. Por otra parte, el siguiente destino y el último era el tributo a la corona española, ya que se había gastado en la obra pública para el mantenimiento de la colonia, ya que se había gastado en cuestión de seguridad, por último se destinaba esas riquezas directamente al monarca español. Y esto permitió, como lo vimos en otros videos, pues que España afianzara su hegemonía en Europa, lograra, por ejemplo, crear salones de lujo, como la sala de coronación española que vimos, o también la construcción del palacio real de los reyes españoles. Esto significó lo siguiente: que la administración económica de la colonia era tan importante para España porque precisamente era fuente de su poder político en el continente europeo. Nos vemos la siguiente clase.